Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. Para poder entender muy bien el lenguaje algebraico, debes saber que el álgebra es una rama de las matemáticas. El álgebra utiliza cualquier letra del alfabeto. Utiliza las letras del alfabeto para representar cantidades desconocidas o números desconocidos. En el lenguaje algebraico, lo primero que aprendemos o lo primero que tenemos que entender es que el lenguaje común es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con cualquier persona. Ese lenguaje común en álgebra podemos cambiarlo o reemplazarlo por un lenguaje muy específico que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, como ya lo habíamos dicho, usa letras del alfabeto. Claro está, no solamente letras. También utilizamos operaciones matemáticas, como la diferencia, la suma, el producto, el cociente y también otras expresiones matemáticas. Además de eso, podemos decir que las letras del alfabeto se deben utilizar en minúscula. ¿Y por qué? Te preguntarás. ¿Por qué en minúscula y no en mayúscula? Porque en mayúscula en matemáticas las utilizamos para algunas expresiones importantes, como el área, como el perímetro o como otras diferentes ecuaciones que ya están definidas. Ahora, vamos a mirar cómo podemos algunas expresiones que están escritas aquí, reemplazarlas o cambiarlas al lenguaje algebraico. Ahora, ¿qué letra podemos utilizar? La que más te guste. Por ejemplo, aquí voy a tratar de utilizar letras que me gustan a mí. Cuando yo hablo de un número cualquiera, precisamente estoy diciendo que no tengas que obligatoriamente escribir aquí un número cualquiera, sino que en álgebra recuerda que los números son reemplazados por diferentes letras. Entonces, si voy a querer hablar de un número cualquiera, pues puedo escribir una letra cualquiera. En este caso, voy a utilizar la letra A o la vocal A. Ahora, si me piden dos números, ojo, estos dos números son diferentes y como los dos números son diferentes, debo utilizar letras diferentes. Ahora, me hablan también de una operación matemática. La operación matemática en este caso es la diferencia. La diferencia es lo mismo que hablar de resta. Entonces sabemos que nuestra operación en esta frase es la resta. Y debemos utilizar dos letras diferentes porque hablamos de dos números diferentes. En este caso voy a utilizar la C por mi nombre de Carolina Miranda y la M por mi apellido. ¿Listo? Y aquí quedaría reemplazado en lenguaje algebraico la frase, la diferencia de dos números. Ahora, tenemos aquí la suma de dos números. Puedo utilizar C y M, pero también si quiero, puedo utilizar otras letras. Entonces, por ejemplo, la suma de dos números y utilizo aquí la X y la T. El producto de dos números, entonces recuerda que el producto es lo mismo que la multiplicación. Aquí no vamos a utilizar el por, que siempre utilizábamos anteriormente en la aritmética, porque se puede confundir con la letra X. Entonces vamos a utilizar un punto. ¿Listo? Y muchas veces ni siquiera utilizamos el punto, sino que ya sabemos que si existen dos letras seguidas o una letra y un número seguido, pues están multiplicando. Entonces, el producto de dos números. Recuerda que como no me dan el número, significa que es una cantidad desconocida o un número desconocido. Por consiguiente, voy a utilizar una letra. En este caso, voy a utilizar la P y la B. Listo. Ahora tenemos que analizar que hay otras operaciones. El cociente tiene que hablar de división o habla de división, entonces yo lo puedo colocar como un fraccionario o lo puedo colocar, digámoslo, de forma horizontal, una línea que está en diagonal. Y recuerden que son dos números diferentes, entonces puedo utilizar la D, por ejemplo, y la E. Esto significa que están dividiendo. Otra forma de hacerlo, vuelvo a repetir, es utilizando la línea horizontal de fraccionario y aquí coloco la D y abajo coloco la E.
pero pues, digámoslo así, es otra forma de escritura. El doble, ¿qué significa cuando me hablan del doble de un número? Recuerden que aquí no me están diciendo qué número es el que tengo que multiplicar por 2, pero cuando me hablan del doble, no puede ser otra cosa sino multiplicar por 2. Entonces, 2, el puntito y cualquier letra que simbolice un número cualquiera. El cuadrado de un número. Entonces, utilizamos cualquier letra, por ejemplo la Z, y el cuadrado de ese número que es Z, entonces el cuadrado es elevar a la 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a colocar acá las 3 séptimas partes de la suma de 4 números. 3 séptimas partes me habla de un número fraccionario. Entonces, 3 séptimas partes. Y aquí voy a utilizar un paréntesis porque me habla de una operación que está dentro, ¿sí? Que es la suma de 4 números. Como me hablan de 4 números, los 4 números son diferentes, entonces debo utilizar 4 letras diferentes. Entonces puedo utilizar en orden si quiero o en desorden, no importa. A, B, C más P, por ejemplo, para que ustedes se puedan dar cuenta, las puedo utilizar en orden, pero también si necesito, las puedo utilizar en desorden. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos en reemplazo del lenguaje común al lenguaje algebraico. Hay muchos diferentes frases que podemos representar con letras en álgebra. Y también hay muchos problemas. Por ejemplo, si quisiéramos hablar de la edad de 2 personas y que no conocemos la edad de 2 personas, ese es un problema común que se utiliza mucho en el álgebra, entonces utilizamos letras. Por ejemplo, aquí habla del cubo de la quinta parte de un número. Entonces, aquí hablamos de que hay algo que está elevado al cubo, ¿cierto? Pero me habla de la quinta parte. Cuando yo hablo de la quinta parte es dividir en 5, ¿cierto? O un quinto de ese número. Y habla que usa un número cualquiera. Entonces, puedo utilizar la letra X. Se van a dar cuenta que en muchos libros, en muchos textos, que se utilizan en las escuelas o en los colegios, la mayoría de veces se utiliza la X, se utiliza la Y, se utiliza la M, pero es, digámoslo así, cuestión de las personas que escribieron. No importa la letra que tú quieras usar. ¿Listo? Bueno, ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda, escríbemela en los comentarios y yo con gusto intentaré hacer otro video explicando las dudas. Nos vemos.